Hola amigos, hoy día revisando algunos libros encontré este libro, ¿no? Que probablemente la mayor parte de ustedes lo debe haber leído y releído varias veces, ¿no? El Principito, esta obra fantástica, que según el autor, ¿no? Fue escrita para niños, pero es una obra de culto para adultos en realidad. Y fue la primera obra que leí de a los 9 o 10 años y que probablemente tampoco entendí mucho en ese momento. Y también fue el primer libro que perdí, ¿no? Lo presté en un recreo en el colegio, algún amigo de un grado superior vino, descubrió que yo tenía un libro y él lo necesitaba para su clase siguiente de literatura. Me lo pidió prestado y no más lo volví a ver, ¿no? También esta actividad del placer de la lectura, ¿no? La actividad de leer, lo aprendí de la mano de mi padre. Él era una persona que nos leía mucho, ¿no? Mi libro favorito de pequeño fue Don Quijote de la Mancha, ¿no? Estas historias fantásticas de este caballero que anda por el mundo, ¿no? Tratando de impartir justicia. Y muchos otros, ¿no? Así que como oyente, tal vez me inicié en el mundo de la lectura literaria, ¿no? Pero también en mis primeros años de infancia compartí con muchos amigos, amigos del pueblo, amigos de barrio, eh, esta, este placer de leer en grupo, ¿no? En la biblioteca municipal del pueblo, a la que asistimos con mucha frecuencia en nuestra infancia, ¿no? Y pues descubrimos tanto cuentos, obras, libros de deportes, libros de juegos, pero pasábamos tardes bastante bulliciosas, ¿no? Imagínense ustedes 20, 25 niños en una biblioteca. Era probablemente un espectáculo muy, muy hermoso, pero tampoco silencioso, ¿no? Entonces, pero sí, recuerdo a muchos de mis amigos, pues leyendo, había un libro pequeño que se llamaba Cajita de Sorpresas, ¿no? No tan pequeño, era un libro de 4 tomos, ¿no? Recuerdo por ahí, entre otros libros que debemos haber leído. Pero creo que el placer de la lectura, ¿no? La lectura literaria, ya la debo haber descubierto en la adolescencia, mis primeros años de adolescencia, cuando esta biblioteca se trasladó a un lugar más amplio, a un segundo piso de la municipalidad. Y ahí descubrí dos cosas, ¿no? Lo primero era que nuestra biblioteca era muy pequeña, porque solamente era una L en un pequeño lado, en unos cuantos metros de la pared. Y descubrí también que mis amigos comenzaron a escasear, ¿no? Comenzaron a irse de la biblioteca. Y creo que ahí fue la primera vez que entendí que, si bien es cierto, la literatura y la lectura en realidad, ¿no? Es para todos. Yo soy un convencido de que la lectura no es solamente privilegio de algunos, de los intelectuales, ¿no? Y al revés tampoco, ¿eh? Leer literatura no te hace, pues tampoco te hace inteligente, te hace intelectual. Pero sí hay algo que es importante, ¿no? La literatura exige de todas maneras disciplina, la lectura exige disciplina, ¿no? Entonces, pues más allá de leer para la tarea y más allá de leer para alguna obligación, el hecho de ya comenzar a disfrutar de la lectura, ¿no? De comprometerse a ir avanzando en una obra, es algo que probablemente a todos nos ha pasado. Pero en el camino encontramos algo increíble, que es el hecho de disfrutar, ¿no? De disfrutar, de entender estos mundos mágicos, maravillosos, que nos permiten ver un lado del espíritu humano al que solo llegan estos artistas, ¿no? Que son los escritores, ¿no? Que tienen un don muy especial y que pueden comunicarnos de alguna manera esa visión, y nosotros la imaginamos y nosotros la entendemos y nosotros la disfrutamos, ¿no? Eh, y ahí descubrí pues a muchos autores, ¿no? Uno de ellos fue Julio Verne, ¿no? Debo haberme leído toda la colección de Julio Verne que había en la biblioteca, que recuerdo deben haber sido cerca de 20 obras. Y pues
Y entendí también que para leer a Verne hay que ser adolescente y joven para poder comprender en su totalidad pues estas maravillosas aventuras, ¿no? En esta biblioteca, más amplia, ¿no? y fría, ¿no? Espaciosa, bien iluminada, siempre estaba la señora Lupe. ¿No? En ese tiempo yo la veía como una persona mayor, ¿no? Pero ahora ya viéndola desde otro ángulo ya del año de los años, pues, ¿no? Desde el lado de los años, pues era una muchacha bastante joven, muy simpática, de un trato muy agradable, recta cuando debería serlo también, ¿no? Pero cuidó mucho de mi tiempo, ¿no? Del tiempo que pasé leyendo en esa biblioteca durante mucho tiempo, incluso solo, ¿eh? Era un lugar en el que yo a veces estaba completamente solo, ¿no? Que se llenaba, como les decía, para momentos que había que hacer tareas, pero después, en realidad, en otros momentos estaba prácticamente abandonado, así que entre los dos pasaban muchas horas, ¿no? Muchas horas, y yo disfrutando mucho de la lectura, y la señora Lupe me dio la potestad, ¿no? Y me dio las llaves de la biblioteca, entre comillas, ¿no? En un sentido metafórico, para que yo pueda ya entrar y buscar libremente lo que yo quería, ¿no? Y eso para mí fue maravilloso porque encontré el placer de tocar los libros, ¿no? Que es algo que siempre me ha maravillado. Y es el hecho de entrar a la anaquel, tomar el libro, buscar, revisarlo, ¿no? Dejar uno, volver y sentarse a leer el otro, pero estar en contacto con ellos, ¿no? En contacto con los libros. Y bueno, me permitió eso, ¿no? Prácticamente yo era el dueño del lugar y siempre me recibió de la mejor manera, ¿no? Es decir, yo siempre tengo un recuerdo muy grato, ¿no? Y creo que de alguna manera vigiló con disciplina, que es lo que hay, que es lo que tiene que tener un lector, ¿no? eh, que yo realizara, ¿no? Mi actividad, y probablemente veía con complacencia que lo disfrutaba, ¿no? Ya acá en Lima pues descubrí las bibliotecas frías, ¿no? De la universidad, cumplen su rol, es decir, hay que leer un deber que uno se compromete, una responsabilidad que tiene, pero siempre traté de encontrar espacios para leer obras literarias, ¿no? Leía en el micro, ¿no? Leía en algunos espacios en la universidad, pues leí también con amigos, ¿no? En la universidad. Recuerdo a mi amigo Harry que siempre andaba con un libro bajo el brazo, ¿no? Normalmente de Bryce Echenique. Y pues traté de encontrar estos espacios, ¿no? Recuerdo que también en esos años fui a la Biblioteca Nacional y para mí era un lugar terrible, ¿no? Es decir, llegar, entregar un papelito, buscar primero en estas fichas, ¿no? Entregar el papelito, hacer tu call, esperar que vaya ¿no? la persona que nos atendía a traer el libro, venía después de 20 minutos y que de repente no era el libro correcto, fácilmente podía uno perder 2, 3 horas y básicamente no hacer mucho, ¿no? Un tiempo después volví a la Biblioteca Nacional, ya años después, ¿no? Encontré un aviso que decía que la biblioteca estaba en crisis. Bueno, normalmente todas las instituciones que tienen que ver con la cultura en este país, ¿no? Y mencionaba algo así como que faltaba presupuesto, ¿no? Y no había personal suficiente. Y había tenido que, pues, reordenar sus espacios, ¿no? Y una de las cosas, ¿no? Que me parecen fantásticas dentro de todo este problema era que no habiendo personal suficiente, pues cada uno tenía que atenderse, ¿no? Así que bajé al sótano, donde estaban todas las obras literarias y, oh maravilla, ¿no? Encontré la biblioteca más hermosa del mundo en ese momento, ¿no? Era todo un espacio enorme
imagínense ustedes, repleto de obras literarias maravillosas, ¿no? Y al que uno podía ir y tocar, ¿no? Es decir, volví nuevamente a lo que en algún momento me había dado la señora Lupe, ¿no? Tocar los libros, sentir los libros. Y realmente lo disfruté, ¿no? Y pasé buenas épocas, hice espacio entre mis estudios, entre el trabajo y pasaba buenas horas, ¿no? En la biblioteca disfrutando y encontrando muchos autores latinoamericanos, europeos, ¿no? De todo tipo, y realmente creo que fue una época fantástica, ¿no? No sé cómo ahora estará la Biblioteca Nacional, no sé si se irá así, si podré ir y nuevamente entrar y descubrir mis maravillosos libros, ¿no? Sin embargo, ahora pues trato de leer en lo que puedo, ¿no? En el tiempo que puedo, no con el trabajo, la familia, a veces no es tan simple. Como les dije en un momento, la lectura implica disciplina, ¿no? Disciplina, pero trato de no dejarlo, ¿no? Yo pienso que siempre para mí es un placer, disfruto mucho la lectura, y pienso todavía que siempre tengo una biblioteca que para mí es la biblioteca más hermosa del mundo, ¿no? Y la biblioteca más hermosa del mundo se abre para mí cuando abro un libro, ¿no? Y me transporto a esa biblioteca de mi adolescencia, ¿no? A esa biblioteca, a ese salón grande, amplio, ¿no? Que parece frío, sin embargo, es un lugar muy acogedor, ¿no? Donde los libros y los muebles huelen a eucalipto recién cortado, ¿no? Donde veo unos amplios ventanales, y si me acerco a ellos, en uno de ellos veo pues un cielo completamente azul, ¿no? Con unos algodones que alguien dejó por ahí, que pareciera un cuadro pintado por mi profesor Antonio, a quien recuerdo gratamente. Si me acerco a otro ventanal, pues veo un pueblo dormido en el tiempo, ¿no? Un pueblo mágico de nombre Piscobamba, ¿no? Rodeado de la cordillera de los Andes, ¿no? Con el Huascarán, ¿no? Al frente, y que tiene una plaza tan grande que hasta el viento se toma su tiempo para recorrerlo, ¿no? Y veo a una muchacha muy simpática que camina hacia un balcón que hay y que da hacia la plaza, y que se queda apoyada en el balcón, ¿no? Y me recuerda el cuadro de Salvador Dalí, ¿no? Llamado Muchacha en la ventana, pero que siempre, de rato en rato, voltea, como diría Vallejo, con su mirada de miel a mirarme, con una mirada entre dulce y maternal, ¿no? Bueno, y estoy yo, casi siempre solo, ¿no? Aunque esté acompañado, aunque casi siempre literalmente solo, con el libro correcto, ¿no? Disfrutando de este maravilloso placer que es leer, ¿no? Espero que ustedes también tengan esa biblioteca maravillosa, esa biblioteca fantástica, ¿no? Que los acompañe cada vez que abren un libro, y que tengan a alguien que desde algún lugar o algún espacio vigila cariñosamente lo que ustedes hacen. Nos vemos, amigos, hasta otra oportunidad.